iglesia, escucha lo que el Espíritu Santo de Dios te habla. Escúchalo, escúchalo. Profecía para China. Visión de la mujer sometida. Días anteriores, estando yo en oración, tuve una visión. Yo veía a una mujer china sometida, golpeada, humillada. Y el Señor me decía: así está mi iglesia. Y yo me acercaba con una llave dorada a ofrecerle a esa mujer, pero esa mujer de sus manos sacaba garras y rasgaba esa llave y mi imagen. No quería recibirla. Y el Señor me decía: así está mi iglesia, no quiere recibir la llave, la apertura a la libertad. Esa visión ocurría 3 veces, hasta que a la tercera vez aceptaban la llave que yo les estaba ofreciendo. Dios quiere hablarle a la iglesia allí en China, aquella iglesia que está sometida al gobierno, aquella iglesia que se deja menoscabar, que se deja golpear, que se deja someter. Esta palabra que el Señor trajo a mi vida es para ustedes, iglesia. Apocalipsis 2. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicaciones. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos, con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este mensaje es el que Dios tiene para la iglesia en China, aquella iglesia que soporta y que retiene la doctrina de los Nicolaitas. Nicolaitas, una palabra que se separa en 2 términos: Nikaos, vencer o dominar; laicado, pueblos. Las doctrinas de los Nicolaitas es aquella que somete a los pueblos bajo un control absoluto. Y esta es la doctrina que la iglesia de Jesucristo permite que esté entre ellos, con la doctrina de Balaam. A esta iglesia que se somete al gobierno, a esta iglesia que soporta este comunismo ateísta que los somete con violencia y que los humilla y que se ha puesto por su cabeza y que les dice qué debe hacer. A esta iglesia que no ha entendido que el Espíritu de Dios es espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. A esta iglesia que no entiende que debe bajarse de su concepto que tiene tan alto de sí misma, que tiene soberbia, que tiene orgullo, que tiene altivez, que ha fornicado con esto, que a Dios le está desagradando. A esta iglesia que va contra la misma esencia de Dios, contra la misma palabra profética de Dios, que no acepta la palabra de Dios tal cual es. A esta iglesia que denigra y humilla a ese remanente que está allí en China buscando al Señor en espíritu y en verdad. Aquel remanente que está como una mujer con dolores de parto, porque será la que traerá a luz un gran avivamiento.
a esta iglesia que es como la iglesia en Pérgamo, una iglesia perseguida, una iglesia intelectual, una iglesia que conoce, pero una iglesia que retiene doctrinas demoníacas que destruyen la misma iglesia del Señor. Iglesia, una casa dividida no prevalece. Debes unirte en espíritu y en verdad con tus hermanos. Deben ser unos, como un cuerpo bien conformado, y a Jesucristo como cabeza. Tú no puedes tener otra cabeza que no sea Jesús. Tú no puedes someterte a otra autoridad que no sea la de Dios. Iglesia, Dios te está llamando, porque Dios quiere bendecir a China con un grande avivamiento que tocará a otras naciones. Yo veía que se producía un gran avivamiento en China, y ese avivamiento también tocaba a Rusia, también tocaba a Alemania y tocaba a Ucrania. Ese mover, ese fluir, ese aceite se iba derramando. Dios va a coronar y va a premiar la perseverancia de la iglesia en China. Pero Dios quiere que aquella iglesia que se está sometiendo por cobardía al gobierno, que ha quedado marcada de principados anteriores, de autoridades espirituales anteriores que les han sometido con violencias desgarradoras, que les han sometido de maneras inhumanas, que han dejado cadenas en su mente que no les permiten ser libres, porque aquellos que quieran guardar su vida la perderán, pero aquellos que la pierdan por causa de Jesús la hallarán. Aquella iglesia que está sometida bajo un miedo, bajo un terror, y que acepta las restricciones del gobierno sobre ella, que acepta que este gobierno comunista y ateísta los someta en obras y en palabras. Dios le está llamando a que sean fieles, a que sean valientes, a que se unan a sus hermanos, porque Dios quiere traerles libertad. Luego de ver esta visión, en un momento yo puedo ver un año, y yo veo el año 2030, y yo veo hermanos saltando con gozo, festejando una libertad. Y el Señor me decía, si mi iglesia se une en espíritu y en verdad, en ayuno y oración, y me busca con fervor, y se unen, y yo soy su cabeza, yo destruiré estas doctrinas y estos argumentos de Satanás el diablo. Yo pelearé contra ellos con el espíritu de mi boca y con mi poder. Y yo veía el símbolo de China, ese dragón, cómo iba perdiendo fuerza ante la espada poderosa de nuestro Señor Jesucristo, cómo iba perdiendo fuerza y se iba achicando. El Señor va a derrocar los gobiernos que impiden su manifestación, que impiden que su obra crezca, que impiden que su palabra fluya. Porque es un tiempo en el que la iglesia está sufriendo, pero el Señor peleará con el espíritu de su boca. El Señor enviará mensajes y profetas que traerán llaves y aperturas, palabras proféticas importantes que darán aperturas a un nuevo tiempo. Dios abogará por su iglesia, Dios se levantará por su iglesia, porque el Señor no puede venir por una iglesia que está dormida, por una iglesia que está fría, apática, que busca lo terrenal, que busca crecer en lo terrenal, pero no en lo espiritual. Para que el Señor abra los cielos y mande sus ángeles a arrebatar la iglesia, Él me dijo, Él me reveló, y fue su voz, y fue su palabra la que me lo dijo, y fue su espíritu el que me lo dijo. El Señor me dijo, mi iglesia me debe anhelar, mi iglesia debe decir con todo su corazón, ven. Mi palabra dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y mi iglesia no tiene un anhelo ardiente por esperarme a mí. Mi iglesia, la mayoría está buscando en cosas terrenales, está dormida, está sucumbida bajo los deseos carnales de este mundo. Pero yo despertaré mi iglesia, yo envío el espíritu de Elías con poder y gloria sobre esta tierra, sobre los ministerios proféticos, y yo levantaré mi iglesia y los despertaré y provocaré un avivamiento que traiga hambre y sed de mi palabra y de mi espíritu, en donde mi iglesia gritará, ven Señor, ven, ven, y ahí se producirá un avivamiento grande, y luego vendrá el arrebatamiento, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, porque el Señor no quiere que nadie perezca, porque el
Señor no quiere que nadie se quede. Dios quiere que la iglesia se despierte. Dios quiere que la iglesia se llene de aceite, que encienda sus lámparas, que esté esperando al esposo encendida, resplandeciente, purificada. Y para eso traerá un grande avivamiento. Pero necesita la iglesia despertar en este tiempo. Allí en China habrá un grande mover de Dios. Habrá un grande avivamiento que tocará a otras naciones y que extenderá su brazo de amor y misericordia a otras naciones. Este remanente fiel que hoy está sufriendo dolores de parto será coronado y reconocido, mientras que la iglesia que sucumbe ante el gobierno, mientras que la iglesia se acobarda y acepta el sometimiento de este gobierno ateísta, comunista, que va en contra de las cosas de Dios, será avergonzada. Si no se levanta, si no despierta, será avergonzada. Dios quiere en este tiempo una verdadera fe en espíritu y en verdad, no con religiosidades, no con cosas humanas, no con doctrinas de demonio, no con doctrinas cerradas, no con doctrinas que dañan a la propia iglesia del Señor. Dios quiere una iglesia en espíritu y en verdad para traer una gran revolución espiritual en los cielos y en la tierra y derribar todos los argumentos de Satanás el diablo, porque el Señor vendrá por su iglesia, el Señor la arrebatará, es una promesa, pero primero la iglesia debe anhelar fervientemente su venida y aún la iglesia está dormida, pero pronto el Señor provocará en los corazones el deseo ardiente de buscarle. Pronto el Señor empezará a abogar por sus iglesias, a despertarla. Iglesia que estás allí en China, escucha el mensaje de Dios. No lastimes los mensajeros de Dios. No lastimes con tus obras y con tus palabras a los mensajeros de Dios, al verdadero evangelio de Dios. Porque allí, en esta iglesia en Pérgamo, dice en Apocalipsis 2, que allí había un testigo fiel, Antipas, que fue muerto por causa del Señor. Este testigo fiel fue muerto por causa de no querer ofrecer incienso al emperador. Así está el remanente fiel allí en China, siendo fiel y muriendo por causa de Jesucristo. Y el Señor está viendo todas estas cosas, y el Señor se está agradando de la fe de aquellos hijos que claman y que viven el evangelio en espíritu y en verdad, y los coronará. Pero avergonzará aquella iglesia que retiene la doctrina de los nicolaitas y que se deja someter bajo un gobierno que tiene argumentos fuertes satánicos, que va contra la palabra de Dios. Iglesia, es el tiempo en el que debes abrir tu corazón al Espíritu Santo de Dios antes de que sea tarde. Abre tu